que nuestro compromiso con una reforma tributaria que signifique enfrentar los temas de fondo que tiene el país continúa siendo una tarea que nos proponemos llevar adelante, solicitando el respaldo del pueblo de Chile para la candidatura única que presentaremos en las elecciones del próximo año. No hay en ningún momento ninguna dejación de esa voluntad nuestra. Presentamos oportunamente a la opinión pública un proyecto que tiene como propósito recaudar la cantidad de miles de millones de dólares que se necesitan, y ese objetivo político continúa estando plenamente vigente. En el intertanto, concurrimos a un esfuerzo, ya que entendemos hay una expectativa en la opinión pública, especialmente en los jóvenes estudiantes, que esperan que lo que ellos llaman clase política, independientemente que algunos de nosotros podemos estar o no estar de acuerdo con ese concepto, pero por cierto que hemos escuchado de los propios dirigentes estudiantiles que esperan que la clase política haga un esfuerzo con el propósito de allegar recursos prontamente a la educación pública en el país. Es decir, hemos estado conscientes también que no se trata únicamente de esperar el próximo gobierno, donde, como digo, esperamos hacer una reforma de fondo, sino que también se trata de asumir la responsabilidad que nos corresponde para tomar decisiones en el corto plazo. Por ese motivo, especialmente desde anoche, debo decir, se inició un diálogo, porque en los hechos antes simplemente había sido un intercambio de las propuestas de gobierno y de oposición, y ese diálogo, de hecho yo ayer no pude participar en una reunión, desconocía en lo personal su desarrollo, pero hubo efectivamente un intercambio de opiniones a lo largo del día, y eso nos permite informar lo siguiente. Hemos mejorado la recaudación del ajuste tributario, recogiendo una propuesta de parlamentarios que el gobierno finalmente traducirá en la indicación necesaria, con un aumento del impuesto al tabaco que significará 50 millones de dólares más de recaudación, y con el proyecto sobre factura electrónica que significará para el país 400 millones de dólares más de recaudación. Estos mayores recursos van a incrementar la inversión en educación pública con 138 millones de dólares adicionales para la educación pública municipal y para las universidades del CRUCH. Esto dice relación con duplicar los recursos del Fondo de Ayuda a la Gestión Municipal, que pasaría de 44.000 a 88.000 millones, y subir los recursos a las universidades tradicionales no en un 5%, sino que un 40% en lo que se refiere al aporte basal. Al mismo tiempo, hemos insistido en que debe haber un fondo de educación por ley permanente de la República, y no solo a través de la inclusión de transferencias contables en la ley de presupuesto. Por eso que anotamos también, como parte del acuerdo, un fondo permanente para la educación, de acuerdo con los criterios que se están aprobados en una ley de la República y que están contenidos en el llamado Fondo de Estabilización Económico-Social. Esto significa que es una transferencia real, que tiene una inversión específica para ese fondo de educación, que tiene recursos que lo van alimentando y retroalimentando en el curso del tiempo, y por lo tanto no es una cáscara vacía que no tiene recursos en su interior. Es decir, cambia completamente el anotar una transferencia de recursos en la partida de Tesoro Público del presupuesto nacional anual en la ley para el año próximo, a una ley permanente que sí efectivamente garantice la transferencia de esos 4.000 millones de dólares a educación, con los siguientes criterios: apoyo preferente a la educación pública, a la subvención preferencial para los estudiantes de los hogares de menores ingresos, y en el sistema de becas y créditos estudiantiles. Al mismo tiempo, se ha modificado desde nuestro punto de vista no como nosotros lo esperábamos, de lo contrario no hubiese sido posible este acuerdo.
se ha modificado parcialmente la rebaja tributaria de impuestos a las personas. Queremos decir con entera claridad al país, para que no haya en esto equívoco, nosotros nos inclinamos durante toda esta discusión a que se eliminara la rebaja tributaria, porque como es el impuesto de global complementario lo que beneficia al tramo inferior, de todas maneras va a beneficiar a los sectores de más altos ingresos, entendíamos, como lo demostramos, que al final, por la proporción del sueldo de los sectores de más altos ingresos, iba a ser lamentablemente más beneficioso para aquellos sectores. Si nosotros mantenemos ese punto de vista, no hay acuerdo. Y por lo tanto, la totalidad de los recursos que hemos manifestado y la totalidad de los beneficios que hemos anotado recién en esta enumeración dejan de ser, no existirían, porque no habría acuerdo posible. Y por lo tanto, hemos mejorado parcialmente la rebaja tributaria. ¿En qué sentido? Con la concentración de la rebaja en el tramo 2 y 3, que son los sectores de menos ingresos. Es decir, los hogares que tienen ingresos de 535.000 hasta 2.779.000 mensuales son los hogares en los cuales se va a concentrar la rebaja tributaria. Y por lo tanto, hay un cambio significativo en los efectos que esta rebaja tributaria va a producir, habiendo hecho nosotros en este punto el esfuerzo principal hasta hace pocos minutos atrás, en las conversaciones finales que desarrolló el senador Jorge Pizarro en representación de todos nosotros, porque entendíamos que, desde el punto de vista de la estructura impositiva del país, este era un centro nervioso complejo que tenía que tener una corrección. Es una corrección parcial, no se trata de que podamos informar a la opinión pública que el 100% de nuestro punto de vista ha sido recogido, porque sería imposible de haberlo conquistado en un 100%, y además no sería veraz en la información que tenemos que entregar a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Pero hay, sí, en lo que se refiere a esta rebaja tributaria, una concentración del beneficio en los hogares de la clase media, y por lo tanto también con ello esperamos cumplir, en lo que a nosotros respecta, nuestro compromiso con la clase media del país. En suma, una vez constituida o reconstituida la comisión mixta, los senadores que representan a la oposición en ella aprobarán, los senadores y diputados que nos representan en ella aprobarán la propuesta, con el propósito de viabilizar este ajuste tributario que volvemos a señalar. Con la ley sobre la factura electrónica significará promedio 1.200 millones de dólares anuales a partir del próximo año, pero que para nosotros mantiene vigente la necesidad de una reforma tributaria de fondo en el próximo gobierno del país. ¿Se van a constituir más rato o ahora? Con razón el senador Pizarro me señala que falta el bono para que de taxistas y transportistas de escolares, que también que se le dará a los que conducen o hacen el gasto. Que se les entregará a quienes conducen o hacen el gasto en el ámbito del transporte escolar.